Capítulo 9. Retira tu espina interna. El viaje espiritual implica una transformación constante. Nunca es «yo ya he llegado». Para poder crecer debes dejar de esforzarte por quedarte tal como estás, y en lugar de ello debes aprender a abrazar el cambio en todo momento. Una de las áreas más importantes en las que necesitamos cambiar es en nuestra manera de resolver nuestros problemas personales. Normalmente, intentamos resolver nuestras perturbaciones internas tratando de protegernos de experimentarlas. Pero la verdadera transformación comienza cuando, por el contrario, abrazas tus problemas y los acoges como agentes que te permiten crecer. Veamos un ejemplo con el fin de entender cómo funciona este proceso. Imagina que tienes clavada en el brazo una espina que afecta directamente a un nervio. Cuando algo o alguien toca la espina, el dolor que ello te produce es enorme. Tal es el daño que te causa, que la espina te complica la vida y se convierte en un grave problema para ti. Te resulta difícil dormir, porque te duele cuando das vueltas y la oprimes. No puedes acercarte a la gente, porque cualquiera puede hacerte daño al rozarla. Ni siquiera puedes ir a dar un paseo por el parque, porque las ramas de los árboles podrían tocarla. En definitiva, esa espina es una constante fuente de malestar para ti. Y para resolver el problema que representa, solo tienes dos opciones. La primera opción es decidir, tras contemplar la situación, que dado que te resulta tan perturbador que algo toque la espina, vas a hacer todo lo posible para que nada la toque. La segunda opción es decidir que, como es tan perturbador que cualquier cosa toque la espina, lo que necesitas hacer es sacarla. Lo creas o no, los efectos de tu elección determinarán el resto de tu vida. Esta es una de esas decisiones estructurales que establecen los cimientos de tu futuro a nivel esencial. Empecemos por la primera opción y exploremos cómo afecta a tu vida. Si decides que tienes que evitar que las cosas toquen la espina, has de dedicar toda tu vida a esa tarea. Si quieres salir de paseo al bosque, tienes que podar las ramas para asegurarte de que no te rocen. Como al dormir sueles rodar sobre ti mismo y entonces rozas la espina, tendrás que buscar también una solución para eso. Tal vez puedas diseñar un aparato que actúe como mecanismo protector. Si dedicas mucha energía al asunto, puede que encuentres una solución que funcione, y entonces creerás que has resuelto el problema. Incluso podrías decirte: ahora ya puedo dormir. ¿Y sabes qué? Voy a ir a un programa de televisión para dar testimonio de mi caso, y todos los que tengan el problema de la espina podrán comprarse mi aparato protector y me pagarán derechos de propiedad por emplearlo. De modo que ahora toda tu vida gira alrededor de esa espina y te sientes orgulloso de ello. Mantienes los bosques podados y llevas puesto el aparato cuando te acuestas por la noche. Pero tienes un nuevo problema: te has enamorado. Es un problema porque en tu situación es complicado dar o recibir un abrazo. Nadie puede tocarte porque entonces podría tocar la espina. De modo que diseñas otro tipo de aparato que permite que las personas se aproximen unas a otras sin llegar nunca a tocarse. Finalmente, decides que quieres tener plena movilidad sin tener que preocuparte más de la espina. Así que inventas un aparato que puedes llevar puesto en todo momento sin necesidad de tener que quitártelo por la noche, ni tener que cambiarlo para abrazar a alguien o para realizar otras actividades cotidianas. El problema ahora es que es muy pesado, de modo que le pones ruedas, lo controlas con medios hidráulicos y le instalas sensores de colisión. Ahora es un aparato realmente impresionante. Por supuesto, has tenido que cambiar las puertas de tu casa para que el aparato pueda pasar por ellas. Pero al menos vives libremente tu vida. O eso crees. Puedes ir a trabajar, puedes acostarte por la noche y acercarte a la gente sin problemas, de modo que anuncias a todo el mundo: he resuelto mi problema, soy un ser libre, puedo ir donde quiera, puedo hacer lo que desee. Antes esta espina dirigía mi vida. Ahora ya no dirige nada. Lo cierto, sin embargo, es que la espina sigue dirigiendo todo lo que haces. De hecho, afecta a todas tus decisiones, incluyendo a dónde vas,
con quién te sientes cómodo y quién se siente cómodo contigo. Determina dónde puedes trabajar, en qué casa puedes vivir y el tipo de cama en la que puedes dormir por la noche. En definitiva, esta espina gobierna todos los aspectos de tu vida. Al final resulta que la vida centrada en protegerte del problema se convierte en el perfecto reflejo del problema mismo. No has resuelto nada. Si en vez de resolver el problema desde la raíz, dedicas la vida a defenderte de él, termina gobernando toda tu vida. Acabas centrándote psicológicamente en el problema hasta tal punto que los árboles te impiden ver el bosque. Crees que has resuelto el problema debido a que has minimizado el dolor que te causa, pero no lo has resuelto en absoluto. Lo único que has hecho ha sido dedicar toda tu vida a intentar sortearlo, y ahora se ha convertido en el centro de tu universo. Ahora es lo único que existe. Con el fin de aplicar esta analogía de la espina a tu vida, usaremos la soledad como ejemplo. Digamos que tienes una profunda sensación de soledad interna. Es tan profunda que te cuesta dormir por la noche y provoca que a lo largo del día estés muy sensible. A veces sientes agudas punzadas en el corazón que te alteran mucho. Te cuesta mantenerte enfocado en tu trabajo y tienes problemas en las interacciones cotidianas. Además, cuando te sientes muy solo, a menudo te resulta doloroso y difícil acercarte a la gente. ¿Ves? Este ejemplo de la soledad es como el problema de la espina. Produce dolor y alteraciones en todos los aspectos de tu vida. Pero lo referente a la realidad de nuestro corazón humano, resulta que tenemos más de una espina. Nos afecta no solo la soledad, sino también el temor al rechazo, el desagrado por nuestra apariencia física o las dudas sobre nuestra destreza mental. Vamos caminando por el mundo acarreando muchas espinas que inciden directamente en las partes más sensibles de nuestro corazón. En cualquier momento, algo puede tocarlas y producirnos dolor en nuestro interior. Con estas espinas internas tienes las mismas dos opciones que con la espina del brazo. Probablemente te resultará obvio que habría sido mucho mejor sacarte la espina desde un principio. No tiene sentido pasarte la vida protegiendo la espina para evitar que nadie la toque, cuando en lugar de ello puedes sacártela sin más, porque una vez retirada estarás libre para siempre de ella. Lo mismo es válido para tus espinas internas. Puedes sacártelas, pero si en vez de ello eliges conservarlas tratando de evitar que te molesten, entonces deberás modificar tu vida con el fin de obviar las situaciones que las estimulen. Por ejemplo, si te sientes solo, deberás evitar los lugares donde suelen acudir las parejas. O si tienes miedo al rechazo, deberás evitar que la gente se te aproxime demasiado, etc. Te comportas así por la misma razón por la que fue necesario podar el bosque en el ejemplo de la espina. Te esfuerzas en hacer modificaciones en tu vida con el fin de hacer espacio en ella para que permanezcan las espinas. El caso es idéntico al del ejemplo inicial, con la única diferencia de que en ese ejemplo la espina estaba fuera, clavada en tu brazo, mientras que en tu realidad cotidiana resulta que las espinas están dentro de ti. Cuando te sientes solo, te preguntas qué puedes hacer con tu sensación de soledad, qué es lo que puedes hacer o decir para no sentirte tan solo. Pero date cuenta de que de ese modo no estás buscando librarte del problema, sino protegerte de no sentirlo. Buscas protegerte de tus sentimientos, ya sea evitando situaciones o utilizando a personas, lugares o cosas como escudos protectores. Pero antes o después acabarás igual que la persona de la espina clavada en el brazo, es decir, con la soledad gobernando toda tu vida. Quizá aciertes a casarte con una persona que te haga sentir menos solo y creas entonces que eso es lo normal o lo natural. Pero eso es actuar exactamente igual que la persona que dedica su vida a evitar el dolor de la espina, en lugar de sacársela. Si actúas de ese modo, no resuelves la raíz de tu sentimiento de soledad, sino que solo intentas protegerte de no sentirlo. Tan pronto esa persona muera o te abandone, la soledad volverá a inquietarte de inmediato. El problema volverá en cuanto la situación externa que has creado deje de protegerte de lo que llevas dentro de ti. Si no retiras la espina, acabarás siendo responsable tanto de la espina como de todo aquello de lo que te has rodeado para evitarla. Si tienes la suerte de encontrar a alguien que logre que disminuya tu tensión de soledad,
empezarás a preocuparte de conservar tu relación con esa persona. De este modo, habrás involucrado a otro con el fin de evitar tu problema. Por eso es exactamente lo mismo que usar el sofisticado aparato para amortiguar el dolor de la espina, porque a partir de ahí te ves obligado a ajustar toda tu vida en consecuencia. Una vez que permites que el problema central permanezca, este se extiende y empieza a crear múltiples problemas. No se te ha ocurrido que puedas librarte de él, de modo que la única solución que contemplas es tratar de evitar sentirlo. A partir de entonces no tienes más alternativa que intentar arreglar o evitar todo aquello que pueda afectarle. Tienes que preocuparte de cómo te vistes y de cómo hablas. Tienes que preocuparte de lo que la gente piensa de ti, porque eso podría afectar a tu sensación de soledad o a tu necesidad de sentirte amado. Y si alguien se siente atraído hacia ti y eso alivia tu sensación de soledad, te gustaría poderle decir: ¿cómo tengo que actuar para agradarte? Puedo ser como tú quieras con tal de no sentir este sentimiento de soledad. Así que ahora, además de tu sentimiento de soledad, acarreas la carga de tener que preocuparte por la relación. Esto genera una tensión y una incomodidad adicional que incluso pueden afectar a tu sueño nocturno. No obstante, lo cierto es que ahora la incomodidad que sientes ya no se debe tanto al sentimiento de soledad. Ahora se trata de pensamientos incesantes del tipo: ¿he dicho lo correcto? ¿Le gusto realmente? ¿O acaso me estoy engañando a mí mismo? Lo que has logrado con todo esto es que la raíz del problema original esté ahora soterrada, debajo de todos esos asuntos más superficiales, los cuales evitan que afrontes las cuestiones más auténticas y profundas. De este modo la situación se vuelve cada vez más complicada. De hecho, la gente acaba utilizando sus relaciones para ocultar sus espinas, ya que se supone que si os queréis el uno al otro, debéis ajustar vuestros comportamientos para evitar rozar vuestros respectivos puntos flacos. Esto es lo que hace la gente. Permite que el miedo a sus espinas internas afecten a su comportamiento y de este modo acaban limitando sus vidas, tal como haría alguien que viviera con una espina externa. En definitiva, si hay algo que te molesta dentro de ti, tienes dos opciones. O bien tratas de compensar esa perturbación actuando en el exterior con el fin de evitar sentirla, o bien eliges sacarte la espina y dejas de centrar tu vida en torno a ella. No te quepa duda de que tienes la capacidad de extirpar de raíz la causa de tu perturbación interna. Verdaderamente puedes zanjarla por completo. Para ello, basta con que mires dentro de ti hasta lo más profundo de tu ser y decidas que ya no quieres que la parte más débil de ti siga gobernando toda tu vida. Puedes decidir que deseas librarte de eso y que lo que realmente quieres es hablar con las personas porque te parecen interesantes, no porque te sientas solo. Que quieres tener relaciones con otras personas porque de veras te gustan, no porque necesites gustarles tú a ellas para no sentirte solo. Que quieres amar porque verdaderamente amas, no porque necesites evitar tus problemas internos. ¿Y cómo consigues liberarte de todo eso? En el sentido más profundo, te liberas a base de encontrarte contigo mismo. Tú no eres el dolor que sientes, y tampoco eres la parte que se estresa periódicamente. Ninguna de esas perturbaciones tiene nada que ver contigo. Tú eres el que percibe esas cosas. Gracias a que tu conciencia está separada de esas cosas y a que se da cuenta de su existencia, puedes librarte de ellas. Para librarte de tus espinas internas, basta simplemente con que dejes de jugar con ellas. Cuanto más las toques, más las irritarás. Como siempre estás haciendo algo para evitar sentirlas, no les das la oportunidad de que se resuelvan de una manera natural. Pero si tú lo quieres, puedes permitir que las alteraciones afloren a la superficie y entonces soltarlas y dejar que se vayan. Tus espinas internas no son más que energías que se quedaron bloqueadas en el pasado, así que pueden ser liberadas. El problema es que lo que has estado haciendo es tratar de evitar completamente las situaciones que les permitía liberarse, o bien las has estado empujando hacia tu interior con el afán de protegerte y evitar que afloraran. Supón que estás sentado en tu casa viendo la televisión. Estás disfrutando del programa hasta que, de repente, los dos personajes principales se enamoran. En ese momento comienzas a sentirte solo, pero no hay nadie a tu alrededor que pueda prestarte atención.
Lo curioso del caso es que apenas unos minutos antes te sentías estupendamente. Este ejemplo demuestra que la espina está siempre instalada en tu corazón, aunque no se activa hasta que algo la toca. Sientes esa reacción de tu corazón como un vacío, una sensación de decaimiento. Es una sensación muy incómoda. Entonces te invade un sentimiento de debilidad y empiezan a llegar a tu memoria ocasiones del pasado en las que te sentiste abandonado o situaciones en las que te sentiste herido. La energía almacenada del pasado aflora desde tu corazón y te genera multitud de pensamientos. Ahora, en lugar de disfrutar de la televisión, estás sentado en soledad, atrapado en una oleada de pensamientos y emociones. ¿Qué puedes hacer para resolver esto? Aparte de comer algo, llamar a alguien o hacer cualquier otra cosa que te reconforte. Pues bien, lo que puedes hacer, para variar, es darte cuenta de que te has dado cuenta. Puedes darte cuenta de que antes tu conciencia estaba mirando un programa de televisión y ahora está mirando tu melodrama interno. Ese que ve y ese que se da cuenta eres tú, el sujeto, y todo eso que ves es un objeto. En ese sentido, un sentimiento de vacío es simplemente un objeto, un sentimiento que tú percibes. Pero, ¿quién es el que lo percibe? Ahí reside la clave. Tu vía de salida es simplemente darte cuenta de quién es ese que se da cuenta. Verdaderamente es así de sencillo. Desde luego, es mucho menos complicado que el aparato protector del ejemplo, con todos sus dispositivos, ruedas y sistemas hidráulicos. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de quién es ese que siente la tristeza. El que se da cuenta es ya libre. Si quieres librarte de todas esas energías, debes permitir que pasen a través de ti en lugar de esconderlas dentro de ti. Desde que eras niño has tenido energías de este tipo moviéndose por tu interior. Despierta y date cuenta de que tú estás allí, dentro de ti, y que tienes a una persona muy sensible allí dentro contigo. Simplemente observa a esa persona sensible de ti sintiendo la perturbación. Obsérvala sentir celos, necesidad y temor. Esos sentimientos son simplemente parte de la naturaleza del ser humano. Si prestas atención, verás que no son tú. Solo son algo que tú sientes y que tú experimentas. Tú eres el morador interno que se da cuenta de ello. Si conservas tu centro, te será posible aprender a apreciar y a honrar incluso las experiencias más difíciles. Por ejemplo, algunas de las canciones y de los poemas más hermosos se han originado en personas que sentían una gran turbulencia interna. El arte más sublime se origina en las profundidades de nuestro ser. Es posible experimentar estos estados tan humanos sin extraviarse y sin necesidad de resistirse a ellos. Puedes darte cuenta de que te das cuenta y observar simplemente cómo te afecta la experimentación de la soledad. ¿Provoca tu experimentación que cambie tu postura corporal? ¿Respiras más lento o más rápido? ¿Qué sucede cuando le otorgas a la soledad el espacio que necesita para que pueda pasar a través de ti? Sé un explorador, atestíguala, y entonces se irá. Si no te atrapas y te absorbes en ella, la experiencia pasará pronto y entonces surgirá algo nuevo. Disfrutas simplemente de todo ello. Si puedes hacerlo así, serás libre y un mundo de pura energía se desplegará en tu interior. Cuanto más te asientes en el sí mismo, más sentirás una energía que nunca habías experimentado antes. Proviene como de detrás de ti y desde lo profundo de ti, más que del frente, donde experimentas tu mente y tus emociones. Cuando no te quedas absorto en tu melodrama y en cambio estés cómodo y profundamente sentado en el asiento de la conciencia, comenzarás a sentir este flujo de energía brotar desde las profundidades de tu ser. A este flujo se le ha llamado Shakti o también espíritu. Esto es lo que empezarás a experimentar si te asientas en el sí mismo, en lugar de extraviarte las perturbaciones internas. No es preciso que te libres de la soledad. Basta simplemente con que dejes de involucrarte con ella. Solo es un objeto más del universo, al igual que los coches, la hierba y las estrellas. Nada de ello es asunto tuyo. Simplemente deja que las cosas sean y déjalas partir. Eso es lo que hace el sí mismo. La conciencia no lucha, la conciencia libera.
La conciencia simplemente se da cuenta mientras el universo entero desfila ante ella. Si te asientas en el sí mismo, experimentarás el poder de tu ser interno aun cuando tu corazón sienta debilidad. Esta es la esencia del sendero. Esta es la esencia de la vida espiritual. Cuando aprendas que es correcto sentir perturbaciones internas y que éstas no pueden ya perturbar la estabilidad de tu conciencia, serás libre. Comenzarás a sentirte sostenido por el flujo de energía interna que proviene de detrás de ti. Cuando hayas degustado el éxtasis del flujo interno, podrás caminar por este mundo sin que el mundo te toque. Así es como te conviertes en un ser libre, trascendiéndolo todo. Asiéntate en el observador consciente, asiéntate en el sí mismo, atrévete a experimentar. El regalo es la libertad.